A principios de junio de 2026, soldados mexicanos irrumpieron en una propiedad en las afueras de Ciudad Juárez y encontraron algo que nadie en el gobierno esperaba: equipos de comunicación encriptada, mapas satelitales de puntos de vigilancia en la sierra, y 3 hombres que hablaban inglés con acento americano y que, según los documentos que portaban, trabajaban para una empresa de consultoría de seguridad con sede en Langley, Virginia, a 3 kilómetros de la CIA. Eso fue lo que el ejército reportó internamente. Lo que llegó al público fue otra historia. Pero hoy vamos a hablar de lo que realmente pasó en Chihuahua, de por qué el Estado mexicano tardó semanas en decidir qué hacer con esa información, de qué significa que la agencia de inteligencia más poderosa del mundo haya estado operando en suelo mexicano sin autorización del gobierno, y de por qué esto cambia la conversación sobre soberanía de una manera que los medios mexicanos todavía no han querido asumir. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre lo que encontraron en esa propiedad que ningún medio ha publicado completo. Chihuahua no es un estado cualquiera. Es el más grande de México, por superficie tiene frontera directa con Texas y Nuevo México. Y desde hace 2 décadas es el territorio donde se juega buena parte de la guerra más cara y más sangrienta del continente americano. El cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez se han disputado esa tierra con una violencia que ha dejado decenas de miles de muertos. Y Washington lo sabe mejor que nadie porque lleva años monitoreando cada movimiento en esa región. La DEA opera ahí. El FBI tiene presencia discreta. Los contratistas privados de defensa con vínculos en el Pentágono también. Eso no es un secreto. A las celas, lo que cambia con lo que ocurrió este junio de 2026 es la escala, el método y sobre todo la audacia. Porque lo que encontró el ejército mexicano tenía una arquitectura que no cuadra con ninguna operación de campo estándar. No eran 2 agentes tomando notas desde un hotel de carretera. Era una infraestructura montada con meses de planificación y presupuesto institucional. Permíteme explicarte qué encontraron exactamente. La propiedad estaba registrada a nombre de una empresa llamada Axis Strategic Consulting, constituida en Delaware en 2021. En papel se dedicaba a asesoría de riesgo corporativo para empresas mineras con intereses en el norte de México. Ese tipo de empresas existen por miles y son perfectas como cobertura porque nadie les pregunta por qué necesitan camionetas de doble tracción, equipos de GPS o personal que conoce la geografía local. Dentro de la propiedad había 3 niveles de operación distintos. El primero era logístico. Vehículos con sistemas de rastreo modificados, rutas marcadas en mapas físicos que cubrían los accesos a la Sierra Tarahumara y un inventario de combustible que no cuadraba con ninguna actividad minera real. Si estás asesorando a una empresa que extrae plata o zinc, no necesitas saber a qué hora cierran los retenes militares en la carretera 45. El segundo nivel era tecnológico. Antenas de comunicación satelital de largo alcance, equipos de intercepción de señal, y lo que más llamó la atención de los ingenieros del ejército, servidores con sistemas de cifrado que los técnicos mexicanos reconocieron porque eran los mismos que usan las embajadas estadounidenses en toda América Latina. No versiones comerciales, las gubernamentales. El tercer nivel era humano, y aquí es donde la historia se complica de verdad. Los 3 hombres detenidos tenían pasaportes estadounidenses válidos. 2 de ellos habían servido en el ejército de Estados Unidos, 1 en operaciones especiales. El tercero tenía antecedentes en la comunidad de inteligencia que los servicios mexicanos tardaron 48 horas en verificar. Cuando lo hicieron, lo que apareció en las bases de datos compartidas entre México y Estados Unidos fue suficiente para que el gobierno de México hiciera una llamada directa a Washington. Y aquí viene lo que muy poca gente sabe. Washington no negó nada. Eso es lo inusual. Cuando hay incidentes diplomáticos de este tipo, la respuesta estándar de cualquier gobierno es la negación inmediata y el silencio institucional. Aquí no pasó así. Según fuentes dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que han hablado con medios independientes mexicanos en los últimos días, la respuesta de Washington fue de reconocimiento velado. No admitieron que eran agentes de la CIA, pero tampoco dijeron que no lo eran. Lo que sí dijeron fue que la operación estaba relacionada con intereses de seguridad bilateral y que el canal adecuado para resolverlo era la comunicación directa entre los servicios de inteligencia de ambos países, sin proceso consular ni protocolo diplomático formal. Eso tiene un nombre, se llama presión de Estado a Estado, y México la aceptó. Los 3 hombres fueron entregados a funcionarios americanos en el cruce internacional de El Paso 42 horas después de su detención, sin cargos formales,
sin rueda de prensa, sin comunicado oficial del gobierno mexicano. La operación entera fue enterrada en silencio administrativo. Si no te has suscrito todavía, este es el momento. En este canal encontrarás exactamente este tipo de análisis, lo que pasa detrás de los titulares explicado con datos y sin adornos. Dale al botón de suscribirse ahora porque las próximas semanas vienen cargadas de información que los medios convencionales no van a tocar. Ahora bien, para entender por qué esto importa más allá del escándalo inmediato, hay que retroceder un poco y hablar de historia reciente. La relación entre la CIA y México tiene décadas de capas superpuestas. Durante la Guerra Fría, la agencia operó en México con una libertad que muchos mexicanos desconocen. Ciudad de México fue durante los años 60 y 70 una de las estaciones de la CIA más activas del hemisferio occidental. Desde ahí se monitoreaba a movimientos de izquierda en toda América Latina, se hacía seguimiento a cubanos exiliados y soviéticos con cobertura diplomática, y se coordinaban operaciones que llegaban hasta Chile, Argentina y Brasil. El nombre que aparece siempre en ese periodo es el de Win Scott, jefe de la estación de la CIA en México durante casi 12 años. Scott se integró de tal manera en la sociedad mexicana que cuando murió en 1971, su archivo personal fue confiscado por James Angleton, el jefe de contrainteligencia de la agencia antes de que llegara al gobierno mexicano. Lo que había en esos archivos nunca se supo completamente, pero los investigadores que han estudiado ese periodo dicen que incluía información sobre políticos mexicanos de primer nivel, operaciones conjuntas con la Dirección Federal de Seguridad y material sobre el movimiento estudiantil de 1968 que el gobierno mexicano todavía prefiere no discutir. Eso fue hace más de 50 años. Pero los patrones no cambian tanto. Lo que ocurrió en Chihuahua este junio de 2026 sigue la misma lógica operativa que la CIA ha usado en México durante décadas. Empresa de fachada con presencia legítima en el sector privado. Personal con formación militar pero sin vinculación institucional directa rastreable. Tecnología que supera lo que cualquier empresa privada necesitaría, y una red de salida que funciona sin ruido cuando algo sale mal. La diferencia con 2026 es que el ejército mexicano de hoy no es el de 1975. La modernización de las Fuerzas Armadas mexicanas, bajo los últimos 2 sexenios, ha incluido capacidades de contrainteligencia que antes simplemente no existían. Los ingenieros que analizaron los equipos en Chihuahua sabían lo que estaban mirando. Los oficiales que manejaron la detención conocían los protocolos. Y alguien dentro del sistema tomó la decisión de documentarlo todo antes de que llegara la presión política para hacer desaparecer el expediente. Esa documentación existe. Y es la razón por la que esta historia no ha muerto del todo, aunque el gobierno oficial lleve días sin hablar de ella. Hay algo más en este caso que no ha salido en ningún medio masivo y que cambia la lectura entera del asunto. Entre el material confiscado en la propiedad de Axis Strategic Consulting, había algo que no encaja con una operación de inteligencia convencional dirigida contra los cárteles. Había expedientes detallados sobre 3 funcionarios del gobierno mexicano. Un subsecretario de la Secretaría de Economía con vínculos en las negociaciones comerciales activas con Washington en este 2026. Un general de división con cargo en la Sedena. Y un senador del estado de Chihuahua que forma parte de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado. Esos 3 perfiles no son blancos de una operación antinarco, son blancos de una operación de influencia política. Lo que el ejército encontró en Chihuahua no era una célula de apoyo a alguna operación puntual contra el crimen organizado. Era una infraestructura diseñada para mapear, monitorear y eventualmente influir en decisiones políticas y económicas del Estado mexicano. Y ahí cambia todo. Porque cuando Washington habla de cooperación de seguridad con México, la narrativa oficial es siempre la misma. Compartimos inteligencia para combatir el narcotráfico. Coordinamos operaciones para detener el tráfico de fentanilo. Trabajamos juntos contra las organizaciones criminales transnacionales. Eso es lo que dice la narrativa pública. Pero cuando una operación de campo activa en junio de 2026 incluye expedientes sobre un negociador comercial y un senador de la Comisión de Seguridad, la narrativa del narco es solo la cobertura. Lo que hay debajo es monitoreo de soberanía, vigilancia del margen de maniobra que tiene México para tomar decisiones que no cuadren con los intereses de Washington. Y eso México lo sabe. Lo ha sabido por décadas. Pero decirlo en voz alta tiene un costo diplomático que los gobiernos mexicanos han preferido no pagar abiertamente. Lo que cambió este mes es que el ejército mexicano tomó la decisión de documentar antes de negociar. Eso es nuevo.
porque guardar ese expediente, aunque luego se entreguen a los detenidos sin cargos, es retener una palanca. Es decirle al otro lado, sabemos lo que hicieron, tenemos la evidencia, y esta conversación no termina aquí, aunque hoy cerremos este capítulo. Piénsalo un segundo. México entregó a los 3 hombres, pero conservó los archivos. Eso es diplomacia real, no la de los comunicados de prensa. La otra, si este tipo de análisis te parece valioso, suscríbete ahora y activa la campanita. La siguiente entrega entra directo en un tema que conecta con lo que acabas de escuchar. ¿Qué hace México con la información que tiene sobre operaciones extranjeras en su territorio? ¿Y por qué esa información se convierte en moneda de cambio en negociaciones que nunca aparecen en los titulares? Hay un dato más que necesitas saber sobre Chihuahua antes de que terminemos. La propiedad de Axis Strategic Consulting no era la única. Según información que ha circulado esta semana entre analistas de seguridad mexicanos y que fue parcialmente corroborada por fuentes del medio Proceso, existen al menos 2 propiedades adicionales con características similares activas ahora mismo en el estado de Chihuahua. Una en los alrededores de Ojinaga, justo frente a Presidio, Texas. Otra en la zona serrana entre Guerrero y Bocoina. El ejército mexicano no intervino esas 2 propiedades. La razón oficial nunca se explicó, pero hay una lectura que varios analistas de inteligencia han puesto sobre la mesa. Intervenir una sola propiedad manda una señal sin romper el equilibrio. Intervenir 3 en el mismo estado en el mismo periodo hubiera sido una declaración de guerra diplomática que ninguno de los 2 gobiernos quería gestionar ahora mismo, con las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos en uno de sus momentos más tensos de la última década. Así funciona esto, con movimientos milimétricos que los 2 lados entienden sin necesidad de verbalizarlos. México intervino donde pudo demostrar que lo sabía todo, y dejó las otras 2 como mensaje implícito. Sabemos que están ahí, las dejamos quietas por ahora, pero las tenemos marcadas. Eso es soberanía ejercida en condiciones asimétricas. México no tiene la capacidad militar ni económica de enfrentarse abiertamente a Estados Unidos. Nadie en América Latina la tiene, pero sí tiene la capacidad de acumular información, documentar, retener evidencia y usarla como contrapeso en una relación donde el desequilibrio de poder es permanente. La pregunta que queda abierta es la más importante de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué hace México con esa información a largo plazo? Hay 2 caminos. El primero es el histórico, guardar el expediente, usarlo como palanca en alguna negociación puntual, y luego dejarlo morir en un cajón, cuando cambie el gobierno, o cuando Washington ofrezca algo suficientemente valioso a cambio del silencio. Eso es lo que ha pasado siempre. La información se convierte en moneda que se gasta una sola vez y desaparece. El segundo camino es diferente, convertir ese tipo de documentación en parte de una estrategia de largo plazo, compartirla con aliados regionales, usarla para construir un argumento ante organismos internacionales, convertir casos concretos como el de Chihuahua en evidencia sistemática de una práctica que viola la soberanía de los estados latinoamericanos de manera regular y coordinada. Ese camino requiere una visión de Estado que México ha tenido en algunos momentos de su historia y que en otros ha cedido ante la presión económica y la dependencia estructural con el norte. Lo que pasó en Chihuahua este junio de 2026 fue un momento de claridad. El ejército actuó con precisión, documentó con inteligencia y manejó la salida con una frialdad que sorprendió a más de uno dentro del propio gobierno. Eso no se improvisa, eso se planea. La pregunta es si ese nivel de claridad va a convertirse en doctrina o va a quedarse en un episodio aislado que nadie vuelve a mencionar en público. Y la respuesta a esa pregunta va a decir mucho sobre qué tipo de país quiere ser México en los años que vienen. Uno que sabe lo que pasa en su propio territorio y actúa en consecuencia. O uno que prefiere no saber demasiado para no tener que decidir qué hacer con lo que sabe. Porque saber tiene un costo. Y no saber también. Lo que encontró el ejército en Chihuahua fue un espejo. Un espejo que le mostró al Estado mexicano con qué nivel de detalle Washington monitorea sus decisiones, sus funcionarios, sus negociaciones y sus márgenes de maniobra en este momento, hoy en 2026. Mirar ese espejo y no parpadear fue el primer paso. Decidir qué hacer con lo que se ve es el segundo. México dio el primero en Chihuahua. El segundo todavía está pendiente. Si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué este canal existe. Hay historias que los medios convencionales no van a contar porque incomodan demasiado a demasiadas personas con poder. Este es el espacio donde esas historias sí se cuentan con datos con contexto y sin miedo a decir lo que es.
Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho y comparte este video con alguien que crea que necesita escuchar esto, porque la información que no se comparte muere. Y esta no puede morir.